Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo con una idea que es clave, ¿no? ¿Cómo afrontamos lo que nos trae la vida? ¿Cómo aceptamos el papel que nos toca? Y aún así, pues encontrarle un sentido, una satisfacción. Vamos a explorar la sabiduría estoica, esa filosofía, bueno, ya conocida, ¿no? Centrada en la virtud, la razón y en cómo reaccionamos a lo que no podemos cambiar. Y también veremos ejemplos históricos que son fascinantes, la verdad. Para esto nos basamos en dos textos muy interesantes, unos extractos llamados Deberes estoicos, roles, control y paciencia, y otro, El arte de interpretar tu papel. Dan visiones que se complementan muy bien. Y nuestra misión hoy, pues, es ver cómo estas ideas, ¿no?, que son antiguas, sí, pero que pueden ser herramientas muy potentes hoy. Para nuestros líos, nuestras responsabilidades, bueno, para buscar una vida con sentido, ¿verdad? Vale, pues vamos al lío. Empezamos con esa imagen tan potente de Epicteto, que aparece en las fuentes. Dice algo así como, recuerda que eres un actor en una obra, según la voluntad del dramaturgo. Es una metáfora, ¿eh? Muy gráfica. ¿Mucho? No elegimos el papel, claro. Mendigo, líder, alguien normal y corriente. Pero sí cómo lo interpretamos. Esa es nuestra responsabilidad, nuestro poder, digamos. Exacto. Y eso conecta mucho con lo aleatorio de las circunstancias iniciales, ¿no? Que todos vivimos. Sí, total. Como dicen las fuentes, pues algunos nacen con ventaja y otros pues con dificultades, con muchas de hecho. Y lo estoico aquí no es quejarse, claro. No es lamentarse, ¿verdad? Ni caer en la autocompasión. Eso es, sino aceptarlo. Pero ojo, una aceptación activa, ¿eh? No resignarse. Y desde ahí esforzarse por hacerlo lo mejor posible, con virtud, con excelencia, dentro de lo que te permite ese papel. Esa diferencia es importante, ¿no? Entre aceptar activamente y resignarse. No es solo aguantar y ya está. Para nada. Resignarse es como rendirse, dejar de intentarlo. La aceptación estoica es otra cosa. Es reconocer la realidad, lo que no puedes cambiar el guión, digamos para centrar toda tu energía en lo que sí depende de ti. Tu actuación, tus intenciones, tu carácter al hacerlo. Es empoderarse, no someterse. Entiendo. Y el caso que se analiza mucho en los textos es, claro, Marco Aurelio. El gran ejemplo. Las fuentes nos recuerdan que él no quería ser emperador. Para nada. Lo suyo era la filosofía, su pasión, ¿Sí? trono. Porque otros vieron algo en él. Y su infancia, que también se detalla, bueno, no fue fácil, ¿eh? A pesar de la posición. Perdió a su padre muy joven, le crió su madre, que tenía mucho dinero, sí, pero luego Adriano lo tuteló en palacio. Ajá. Y describen ese palacio como un hervidero. Intrigas, adulación, peligros. Casi como esa comparación moderna que aparece, la de Taylor Swift. Sí, la leí. No durarías ni una hora en el manicomio donde me criaron. Bueno, sirve para hacerse una idea de la intensidad, ¿no? Es potente, sí. Y la pregunta clave que plantean las fuentes y que da que pensar es, ¿por qué él no acabó como otros? Como Nerón, Calígula, tiranos que también tuvieron infancias difíciles o que el poder absoluto les corrompió. Claro. Y la respuesta que dan los textos es el estoicismo. Esa fue su ancla. Hay una cita de Séneca que recogen que lo dice muy bien. Una joya no se pule sin fricción, ni un hombre se perfecciona sin pruebas. Qué buena. Las circunstancias difíciles no son una excusa. Al revés, exigen más trabajo interior, más intensidad, esa fricción constante, ese entorno hostil. Fue lo que pulió su carácter, digamos. Pero, a ver, ¿cómo se hace eso en el día a día? Porque decirlo es fácil, pero vivir bajo esa presión, uff. Las fuentes dicen que no fue algo pasivo, no por leer filosofía ya estaba. Él luchó activamente, cada día, por no ser cesarificado. Me encanta esa expresión. Es muy gráfica, sí. Ese esfuerzo consciente por no dejarse llevar por la arrogancia, la paranoia, lo típico del poder absoluto que le cayó encima. ¿Cómo mantenía esa lucha, crees? Pues mira, las meditaciones nos dan pistas, ¿no? No es un tratado, es su diario, sus notas para sí mismo. Claro. Ahí se ve cómo se autoexaminaba, cómo se recordaba los principios, cómo anticipaba los problemas del día, gente difícil, decisiones chungas, y preparaba su mente para responder bien, con virtud. No era una batalla ganada, era una práctica diaria, de vigilarse, de corregirse. Exigía, como dices, un esfuerzo consciente, constante. No pasa porque sí. Ese esfuerzo me lleva a otra idea que se menciona, de Tom Allen, sobre cómo mejorar en algo, sea lo que sea.
Dice que hace falta una mezcla curiosa. Cierta cantidad de descaro para levantarte y hacer algo cuando eres malo. Sí, Pero también la humildad, para pensar que eres malo y así hacer el trabajo para volverte bueno. Pienso en el joven Marco Aurelio, con 18 años, gestionando las finanzas de Roma. Menuda tarea. tremendo. Necesitaría las dos cosas a tope, ¿no? El descaro para atreverse y la humildad para aprender a toda pastilla. Totalmente. Esa dualidad es clave. Y se ve en los dos textos. El descaro, la audacia. Para actuar aunque te sientas un inútil al principio, para no quedarte parado por miedo. Pero luego, la humildad, radical. Para reconocer que no sabes y buscar aprender. Claro, si no, el descaro es solo arrogancia. Exacto. Y te estancas. Y sin descaro, la humildad te paraliza. Es un equilibrio. Y esto conecta con otra cita que destacan, de Wilson Mizner, muy buena. Aprovechar un buen consejo requiere más sabiduría que darlo. Uy, eso es muy cierto. Dar consejos es fácil, pero recibirlos bien. Ahí está. Marco Aurelio tuvo suerte con sus maestros, Rústico, Apolonio, grandes estoicos. Pero lo importante, lo que marcó la diferencia fue su sabiduría, su humildad para escuchar de verdad, para interiorizarlo y sobre todo para aplicarlo. No solo oírlo. Eso es. Las fuentes lo comparan con otros que tuvieron buena educación pero acabaron mal. La diferencia no era el consejo, era la capacidad de recibirlo y usarlo. Esa humildad receptiva ya es sabiduría. Hablando de sabiduría interna, a veces pensamos que el carácter se forja a base de fuerza de voluntad pura y dura. No, de apretar los dientes. Pero uno de los textos habla de algo más sutil, citando a Jay Heinrich, un experto en persuasión. Habla de la autopersuasión. Mm. La capacidad de replantear, cambiar el estado de ánimo, la actitud hacia las cosas. No es solo resistir, es cambiar cómo ves la situación. Y Marco Aurelio, como argumentan muy bien en el arte de interpretar tu papel, era un maestro en eso, en el replanteamiento cognitivo. ¿Cómo la hacía? Pues las fuentes sugieren que replanteó lo de ser emperador, que no buscó no como una carga, sino como una oportunidad, un deber sagrado de servir y de practicar la filosofía en el sitio más difícil. Vaya cambio de perspectiva. La corte llena de intrigas no era solo un peligro, era un gimnasio para practicar la paciencia, la justicia. Las guerras, las plagas, no solo desgracias, sino pruebas para fortalecer el carácter. Pero ojo, no es autoengañarse, ¿eh? No es hacerse trampas al solitario. Exacto. Es modificar conscientemente la relación con las circunstancias. Buscar el ángulo constructivo, la lección, la oportunidad de virtud que siempre hay, por difícil que sea. Suena potente, sí. Pero imagino que no es darle a un botón y ya está. Ese trabajo interno, ese replanteo constante, necesita tiempo, práctica. Claro, no es inmediato. Y aquí las fuentes meten a Robert Greene y su visión del tiempo. Greene dice que el tiempo, aunque objetivo, lo vivimos subjetivamente y que podemos moldear esa experiencia con nuestra actitud. Interesante. Dice que controlar las reacciones emocionales impulsivas, el miedo, la ira, la impaciencia, nos da como más tiempo percibido. Abre espacio mental para pensar, para la estrategia, nos da paciencia. Y su consejo es llamativo hoy en día. Nunca parezcas tener prisa. Es un consejo profundo, sí, y encaja perfectamente con lo que sabemos de Marco Aurelio en ese palacio tan volátil. ¿En qué sentido? Pues en lugar de reaccionar a cada provocación, a cada crisis, a cada rumor que le habría agotado y llevado a errores, él cultivó la capacidad de esperar, de observar con calma, analizar y elegir la respuesta, meditada, estratégica. Se convirtió en lo que Greene llama un detective del momento adecuado. Justo. Saber cuándo actuar, cuándo esperar, cuándo hablar, cuándo callar. La paciencia sí no es pasividad, ¿eh? Es dominio estratégico del tempo. Una herramienta brutal. Como dice esa otra cita de Churchill, la actitud es una pequeña cosa que marca una gran diferencia. Esa paciencia es una actitud clave. Y con todo esto volvemos al meollo del estoicismo, ¿no? A Epicteto y su tarea principal. Diferenciar clarísimamente lo que controlamos de lo que no. El quid de la cuestión. Las fuentes lo dejan claro. No controlamos eventos externos, pandemias, crisis, el tiempo, ni las acciones u opiniones de otros, ni siquiera los resultados finales muchas veces. Lo que sí controlamos, y ahí está nuestro poder, son nuestras elecciones, cómo respondemos, nuestros juicios, cómo interpretamos lo que pasa, y nuestras acciones. ¿Dónde buscar el bien y el mal?, preguntaba Epicteto. Dentro de mí, en mis elecciones.
Ahí está la clave. El campo de batalla real. Y la aplicación hoy en día que sugieren en deberes estoicos es muy directa. En política, por ejemplo, no controlas el dinero sucio, ni la calidad de los candidatos a veces, ni la apatía de la gente, ni las injusticias. Te frustra, pero... Claro, pero frustrarse es gastar energía en lo incontrolable. Lo que sí controlas es tu participación. Informarte, votar, opinar con respeto, implicarte como puedas. Ese es tu círculo de influencia. Y aquí señalan una diferencia interesante entre estoicos y epicúreos, sobre participar en lo público. Citando a Séneca, recuerdan que Zenón, el fundador, decía que el sabio participa en los asuntos públicos, a menos que algo gordo se lo impida. Era casi una obligación moral. Un deber cívico. Contribuir al bien común, aunque tu impacto parezca mínimo. Marco Aurelio decía algo parecido. Un mundo mejor se construye acción por acción. Se actúa por deber, no por el resultado o el aplauso. Es un punto clave del estoicismo social. Y conecta con otras dos ideas que mencionan las fuentes. Una, la de Brian Tracy. La gente con éxito de verdad, éxito profundo, de contribución, se pregunta ¿cómo puedo ayudar? Mientras que los que no, se centran en ¿qué saco yo? El enfoque cambia, del yo al nosotros. Eso es. Y la otra es la conexión con el velo de la ignorancia de Rawls. Si diseñaras las reglas sin saber quién serías, rico, pobre, hombre, mujer, ¿qué reglas elegirías? Más justa, seguramente. Probablemente. La idea es que la ética debería ser la misma, tengas poder o no, y Marco Aurelio en sus escritos parece seguir esa línea de deber universal. Siguiendo con el control interno, también hablan de gestionar la preocupación. Algo que nos toca a todos, vaya. Hay una frase que me gustó. La preocupación es un desperdicio de una muy buena imaginación. Es buena, ¿eh? Le da la vuelta. Si tus pensamientos influyen, preocuparte es como usar tu imaginación para desear lo peor. Es una perspectiva útil, sí. Y para luchar contra eso, sugieren como un filtro, un triaje mental para las preocupaciones. Primero, ¿es mía esta preocupación? ¿O me la han pegado de fuera de las noticias, las redes? Que pasa mucho. Muchísimo. Segundo, ¿puedo hacer algo útil al respecto hoy? Si sí, pues a la acción. Si no, porque depende de otros o es algo futuro incierto, intentar aparcarla para no gastar energía ahora. Difícil, pero necesario. Y tercero, ¿es algo del pasado? ¿Un error, algo que ya no se puede cambiar? Pues ahí toca aceptar y soltar, aunque cueste. La preocupación que no lleva a aprender o actuar ahora mismo es inútil, un desgaste. Otro tema universal que tocan, la soledad. Citan a Walker Percy, que decía que la soledad profunda no es estar solo físicamente, sino sentir que nadie te escucha de verdad. Esa es dura. Pensando en Marco Aurelio. Rodeado de gente siempre, pero imagino que esa soledad existencial la sentiría fuerte. Como dicen los textos, sus meditaciones son un diálogo consigo mismo, quizás porque le faltaban interlocutores que entendieran sus reflexiones más íntimas. Es muy probable. De ahí el valor que también reconocen a la amistad de verdad. Citan el proverbio español, quien tiene un buen amigo, téngase por rico. Una amistad genuina es un bálsamo. Fundamental. Pero también, con sabiduría práctica, dicen que hay que cuidar esas relaciones, no desgastarlas. Citan otro proverbio, visita raramente y serás más querido. Demasiada familiaridad o demanda constante puede erosionar los vínculos. Hay que encontrar el equilibrio. Y cuando falta el amigo o necesitas otra perspectiva, están los libros. Hemingway decía, no hay amigo tan leal como un libro. Marco tenía a Epicteto en sus escritos. Fueron su guía. Los libros son confidentes silenciosos, maestros pacientes. Siempre están ahí. Muy ligado a eso de los maestros y los libros está cómo nos relacionamos con el pasado, con nuestra historia. Citan a Gaston Bachelard. Él hablaba de esa necesidad de conectar con el pasado, memoria, imaginación, historias, pero a la vez de separarse de él para afrontar el presente y construir el futuro. Una tensión constante. Sí, entre la raíz y el crecimiento. Y Marco Aurelio parece encarnar eso, ¿no? Sí, totalmente. Las meditaciones están llenas de gratitud a sus maestros, a su familia, a ejemplos del pasado. Honraba la historia y aprendía de ella. Pero no se quedó anclado. Aplicó los principios estoicos a desafíos nuevos, guerras distintas,
plagas desconocidas, la complejidad de gobernar un imperio enorme. Mantuvo los principios, pero adaptó la aplicación. Exacto. Justicia, templanza, coraje, sabiduría, pero aplicados a la realidad cambiante del siglo segundo. Es esa tensión productiva entre tradición e innovación. Integrarlas, no elegir una u otra. Hemos hablado mucho de deber, esfuerzo, control, dificultad, soledad. Parece un camino duro, ¿eh? Casi severo. Tiene esa fama el estoicismo, sí. Pero llegamos a un punto que presentan como esencial, casi la culminación, la búsqueda y el reconocimiento de la alegría. Citan a John Adams, segundo presidente de UO, vivió tiempos terribles, revolución, guerra, pérdidas, y a pesar de todo escribió algo increíble. Penas sobre penas, decepciones sobre decepciones. ¿Y qué? A pesar de todo, este es un mundo alegre y jovial. Vaya. ¡Qué perspectiva! Esa es la culminación, sí. El giro que le da sentido a todo. La vida es difícil, sí. Los estoicos no lo negaban. El sufrimiento, la pérdida, son inevitables. Pero, y este pero es clave, la alegría, el asombro, el disfrute, siguen siendo posibles y necesarios. No es solo aguantar con cara de palo. Para nada. Ese es el estereotipo erróneo. Al contrario, Marco Aurelio, y lo describen muy bien en uno de los textos, buscaba y anotaba la belleza en lo cotidiano. Cómo se agrieta el pan al hornearse, cómo se doblan las espigas de trigo, la textura de un higo. Pequeños detalles. No eran escapes, eran actos de afirmación vital, de gratitud, de reconocer la belleza del mundo incluso en medio de la guerra y la plaga. El objetivo no es endurecerse hasta ser cínico, es cultivar una fortaleza interior que te permita seguir abierto al asombro, al deleite, la sonrisa ante la vida, no el desdén. Es una visión mucho más cálida, más humana. Recapitulando entonces de todo lo que hemos explorado. Todos interpretamos un papel en una obra que no escribimos. La clave está en cómo lo hacemos. Ajá. Y para hacerlo bien, hace falta esa mezcla de descaro para empezar y humildad para aprender. La habilidad de replantear las situaciones, la autopersuasión positiva, la paciencia estratégica, el enfoque en lo que controlamos, nuestras elecciones, y cumplir nuestro deber hacia los demás, por pequeño que sea. Y fundamentalmente, como acabamos de decir, buscar y cultivar la alegría en medio de todo. Apreciar lo cotidiano. La historia no es solo lo que leemos de los romanos, es lo que vivimos ahora. Cada uno en nuestro escenario. Exacto. El ejemplo de Marco Aurelio nos recuerda que no son las circunstancias las que nos definen, sino nuestra respuesta a ellas, consciente, activa, virtuosa. El trabajo sobre el carácter, pulido por la fricción de la vida. Eso marca la diferencia entre vivir al tuntún y vivir con propósito. Así que la pregunta final que nos dejan estas fuentes y que nos podemos hacer cada día no es tanto quejarnos del papel que nos ha tocado, sino, preguntarnos con honestidad, ¿cómo voy a interpretarlo hoy? ¿Qué significado le voy a dar a este día, a este reto, con mis acciones, mis elecciones y sobre todo con mi actitud?